nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos, estableciendo, Señor, este tiempo en tu presencia, alineando nuestros corazones a tu propósito, a tu enseñanza, suplicando la luz, la guía de tu Espíritu, Señor. Háblanos, direcciónanos, aconséjanos e instrúyenos. Abre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, para poder, Señor, recibir el mensaje de tu palabra de la mejor manera, de la mejor forma, concentrándonos, Señor, apartando toda distracción, Señor, apartando toda distracción de este momento, sin que haya ningún tipo de inconveniente. Rogamos, Señor, tu ayuda, rogamos, Señor, tu guía, rogamos, Señor, tu sabiduría, y permítenos, Señor, en este tiempo, concentrarnos y enfocarnos en la enseñanza. Permite que tu pueblo se alinee, permite que tus hijos, Señor, los que son también de la casa, Señor, ellos como prioridad, tengan, Señor, el deseo de oír y atender el consejo de tu palabra, y que este mensaje también sea de edificación a gente que lo pueda oír, gente que lo pueda también recibir. Oramos en esta dirección, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, ya entramos, ¿verdad?, entonces a esta palabra para este día. Una palabra que el Señor, ¿verdad?, puso en mi corazón hace algún tiempo para poder compartirla en este servicio de Santa Cena. Sin embargo, ¿verdad?, es una palabra que necesita mucho de cada uno, ¿verdad?, de nosotros, para poder, ¿verdad?, ir aprendiendo, escuchando y abriendo también el corazón. La revelación de las cenizas. A veces, hermanos amados, nosotros en la Escritura podemos encontrar aspectos que parecieran hacer a nuestro enfoque, que no tienen mucha relevancia o mucha importancia. La verdad que en la Biblia, todo lo que se expresa o se comenta tiene su sentido de propósito, tiene su sentido de revelación. Y dentro de este concepto, ¿verdad?, cuando usted oye la palabra cenizas, se le viene a la mente el asado, se le viene a la mente el fuego quemando, y realmente hoy vamos a entrar en una temática, en un servicio de Santa Cena, de mucha revelación, de mucha enseñanza y de muchos principios. Entonces yo quisiera adentrarme en esta temática estableciendo primero un punto específico. Cuando hablamos de cenizas, vamos a estar entonces hablando, hermanos amados, de eventos que han provocado en nosotros ciertas condiciones. Eventos, tratos, fracasos, angustias. También cenizas encontramos que tiene asociación con el arrepentimiento de algo, ¿verdad?, que se ha deteriorado, algo que llega a un punto más bajo. Y cuando entramos a esta temática, no es, ¿verdad?, cualquier temática. La palabra del Señor a nosotros nos enseña en la Biblia. En el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 3, dice: harás asimismo sus recipientes. Esto es una ordenanza para el trabajo sacerdotal. Ordenanza para aquellos que iban a ejecutar el trabajo sacerdotal. Ellos debían poder cumplir con cierto tipo de indicaciones. Deber cumplir con cierto tipo, ¿verdad?, de instrucciones. Dentro de esta tarea, dentro de este trabajo, llamémoslo así, ministerial, porque también la Biblia habla acerca de que ellos eran siervos para el Dios Altísimo. Este trabajo ministerial, ellos tenían que cuidar los utensilios. Semanas anteriores hablamos acerca de la tribu de Merari, de la tribu de Gersón y de la tribu de Coat. Y dentro, ¿verdad?, de Merari eran, ¿verdad?, los que tenían que ver los pilares, que tenían que ver las columnas, la estructura. La tribu de Gersón tenía que ver con el tema de las telas, las coberturas.
pero la tribu la familia de los coatitas, todas estas tres familias de los levitas, coatitas era una familia que tenía el encargo de poder trasladar las cosas sagradas, Ahora, es interesante ver que todo el trabajo en el mobiliario, ¿verdad?, del tabernáculo tenía una sección, tenía una función y tenía un propósito. Cuando los sacerdotes en el atrio, tenían que trabajar con el altar de bronce, tenían que ocupar ciertos tipos de herramientas, elementos necesarios para poder ejecutar este servicio sacerdotal. La Biblia habla en Éxodo 27, verso 3, harás asimismo recipientes, ponga atención, recipientes, para recoger ¿qué cosa? Las cenizas, recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros, todos sus utensilios los harás de bronce. Quiero que ponga atención en este concepto, los harás de bronce. Los utensilios del atrio eran de bronce. Mire qué interesante, los utensilios del lugar santo, del lugar santísimo, eran de oro, pero los utensilios, ¿verdad?, bañados también en oro, en relación, ¿verdad?, del arca que tenía madera de acacia bañada en oro, pero aquí los utensilios son de bronce. En la Biblia, el bronce significa juicio, el bronce significa culpa, el bronce significa sentencia. Y aquí el altar del sacrificio, aquí era de bronce, el lavacro era de bronce, ¿verdad? Y las palas, los garfios, los tazones también eran de bronce. Interesante. Ponga atención entonces a eso. Es interesante ver ese punto. Ahora, sigamos avanzando. Yo le voy a mostrar ahí también una figura para que usted lo pueda también visualizar. Y es la figura, hermanos amados, del trabajo sacerdotal. Ahí le pongo, ¿verdad?, esa imagen para que usted vea que estamos hablando del, hermanos amados, altar de bronce. El altar de bronce. En el altar de bronce es muy importante ver que estaba ahí en el costado. No tengo mi puntero para poder mostrarle, pero yo le estoy mostrando la imagen. Ahí usted está viendo que en el altar de bronce están a un costado los tazones, los garfios, las palas, los utensilios sacerdotales. Ahí los sacerdotes tienen sus vestidos, también sus vestiduras de trabajo, de oficio, y también en sus manos tienen estos garfios para poder mover la carne que iba a estar arriba del altar de bronce. Es interesante ver que usted se fija que hay un enrejado. Hay un enrejado en el altar de bronce. Estamos poniéndolo bajo la superficie de la tierra, ¿verdad? Usted sabía que en el tabernáculo, cuando estábamos viendo el altar de bronce no tenía peldaños, sino que tenía, ¿verdad?, plataforma de subida y de bajada. Porque el Señor no quería que el sacerdote, al participar de eso, se le viera su desnudez, se le viera, ¿verdad?, su humanidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuidado, que esto es muy relevante y es muy importante poder entenderlo y poder, ¿verdad?, comprenderlo. Ok, si usted se fija, el enrejado era de un punto y medio. La verdad era de un y medio codo, de codo y medio. Y la parte de arriba era de codo y medio también. La estatura, ¿verdad?, la altura de este altar de bronce era de 3 codos de altura. Ahora que ya le expliqué eso, voy a venir a la carga poniendo, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Si la parte superior, creo que estamos acá, si la parte superior era, ¿verdad?, de codo y medio y la parte inferior era de codo y medio, entonces la altura del altar de bronce era de 3 codos. Es interesante ver, arriba tenía una reja, ¿verdad?, tal cual, discúlpenme que ocupe este ejemplo, pero mi intención es de llevarle a lo práctico. Una parrilla, arriba tenía una reja donde caía la carne, abajo estaba, ¿verdad?, la leña que estaba, ¿verdad?, quemando ese sacrificio, ¿verdad? Pero el enrejado era la parte baja de donde caían las cenizas, Es interesante ver ese punto. Ahora, dentro del manual, dentro del trabajo sacerdotal, habían funciones que el sacerdote debía ejecutar.
Y dice la escritura que dentro de esa normativa estaba involucrado la imposición de manos, el degollar, ¿verdad?, el cordero, el rociamiento, ¿verdad?, propiamente tal de la sangre y la combustión del cordero. Ponga atención a estos puntos tan significativos que estamos viendo. Yo quisiera que usted no se me perdiera. Ahora le voy a mostrar otro versículo para poder, ¿verdad?, puntualizar lo que estamos viendo. Levítico 4, versículo 4, dice: traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza. Mire lo que estamos viendo. Pondrá la mano sobre la cabeza. Instrucción sacerdotal. ¿Para qué tenía que poner el sacerdote las manos sobre la cabeza? Para poder trasladar el sentido, ¿verdad?, del traspaso de la culpa. Me interesa que usted vaya visualizando ese punto. Trasladar el traspaso de la culpa. Y pondrá su mano sobre la cabeza del novillo. Ponga atención a eso, sobre la cabeza del novillo, para que usted no le vaya a dar pena. Los sacerdotes sabían cómo infringirle un corte, ¿verdad?, al cordero, a ese, ¿verdad?, animalito, para poder drenarle, sacarle la sangre, ¿verdad?, y poder, ¿verdad?, tener esa sangre. Y fíjese qué interesante es que la escritura a nosotros nos muestra que, ¿verdad?, antes del lugar, del manto, del velo, antes de este proceso de cortinas, habían 7 rociamientos. Antes del lugar santísimo, 7 rociamientos. Y después del lugar santísimo habían 7 rociamientos más. Ahora, es interesante ver que los que están antes, ¿verdad?, estos 7 rociamientos antes que ocurren, eran desprendidos de esta sangre que se le sacaba también al cordero. Entonces ahí está el primer punto. Levítico 4, verso 4. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza. El sacerdote venía, ponía las manos sobre el corderito, sobre el animalito, y decía: aquí estoy traspasando todas las culpas, todos los pecados, todas las rebeliones, todas las iniquidades de tu pueblo, Señor. Ahí está todo. Que este animal sea el que va a ser la herramienta, va a ser el elemento, va a ser el instrumento para poder derramar sangre y de esta forma morir, para que el derramamiento de esta sangre se transforme en el perdón de los pecados. Pues la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es interesante, la Biblia nos enseña que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, y que aquellas cosas eran sombra y figura de las cosas que iban a venir. Ponga atención, por favor, porque ya estamos entrando en temática doctrinal. Doctrinal con un ángulo de revelación. Me tomo un poquitito de agua, hermanos. Disculpen. Ángulo doctrinal. Ok. Entonces el versículo 6 también nos habla: y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará. Ya le está hablando de los rociamientos. Rociará de la sangre 7 veces. ¿Cuántas veces? 7 veces. Delante del Señor, frente al velo del santuario. Este tiene un ángulo muy interesante, porque el Señor tuvo 7 derramamientos. ¿Se recuerda usted que Él, ¿verdad?, derramó sangre de su costado, derramó sangre de sus barbas, de sus espaldas, derramó sangre cuando le pusieron la corona de espinas, los orificios, ¿verdad?, en sus manos, en sus pies? Hermanos amados, todo esto era parte, el sudor de gotas de sangre por la presión, pero hay 7 rociamientos que el Señor tuvo y que desarrolló camino, ¿verdad?, a la cruz. Para que ponga atención, porque esto es sombra y figura de lo que iba a hacer el Señor también por nosotros. 7 veces delante del Señor y frente al velo del santuario. Verso 10. De la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Holocausto significa, ¿verdad?, del todo quemado, del todo hecho cenizas. Ahora, interesante ver que aquí nosotros estamos cumpliendo, ¿verdad?, la instrucción espiritual de Dios que le entregó a Moisés
a los sacerdotes de la familia de Aarón y a los levitas, que debían de comprender. Para sacarle, ¿verdad?, toda la sangre, los sacerdotes venían y luego de subirlo al altar, lo reducían a cenizas. Sentían los animalitos sin defecto, era examinado en un costado lateral, se examinaban todos los animalitos, ¿verdad? Luego que se examinaban, no tenían que tener ninguna falla, ningún defecto, para poder, ¿verdad?, ser animales puros. Y este corderito puro y santo, limpio, consagrado, ¿verdad?, apartado, para poder oficiar en este sacrificio. Todo esto era sombra y figura. Me interesa que recuerde esta palabra, sombra y figura de las cosas que iban de venir. El Cordero perfecto iba a venir, que es Cristo. Hoy día vamos a participar de la Santa Cena y estamos tomando esta temática porque es muy importante comprender y entender la obra también redentora y las enseñanzas que se desprenden de las cenizas. Las enseñanzas que se desprenden de las cenizas. Ahora mire, veamos este otro versículo en Daniel, para poder ver, hermanos amados, porque yo ya le dije, quiero volver a la carga con esto, ya le expliqué lo que tiene que ver con el oficio, ¿verdad?, sacerdotal, lo que tenía que ver con este altar de bronce, que representaba la culpa, que representaba el juicio, la condenación, la sentencia, y que venía, ¿verdad?, el sacerdote, tomaba el animalito, trasladaba la culpa a través de la imposición de manos, les drenaba la sangre, sacaba la sangre, estaban los 7 rozamientos y luego el animalito se ponía arriba del altar de bronce donde se consumía, ¿verdad?, en el holocausto, sacrificio, cuando le degollaron, ¿verdad?, para que muriera en su cuerpo, ¿verdad?, y le quitaban la sangre, drenaban la sangre, y luego holocausto, del todo quemado, arriba del altar de bronce, haciéndolo ceniza. ¿Y dónde caía esa ceniza? En las partes más bajas, ¿verdad?, del altar de bronce, caía, y después, ¿verdad?, los sacerdotes veían que estaba ahí y había otro proceso que ellos tenían que hacer. Ahora, tomando este ejemplo, me di a la tarea de poder ir buscando, estudiando la palabra ceniza, la palabra también polvo, cenizas en la escritura, para poder trasladar algún tipo de enseñanza que fuera también de edificación para nosotros. Recuerde que esta es la revelación de las cenizas, ¿verdad? La revelación de las cenizas, la enseñanza de las cenizas. ¿Qué Dios nos quiere hablar acerca de la ceniza? Ya le dije que ceniza representa entonces un trato, representa entonces una crisis, representa también arrepentimiento, representa, ¿verdad?, llegar a lo más bajo. Representa aquel que está siendo tratado, aquel que está siendo, ¿verdad?, agobiado, aquel que está pasando por la prueba, por la adversidad y está siendo tan tratado. Aleluya, está siendo tan afligido, está siendo, ¿verdad?, tan angustiado, que desciende en una condición tan baja que en la Biblia, ¿verdad?, hablamos de cenizas. Es interesante poder ver este punto. Entonces me adentro a poder ver este Daniel. Daniel 9, versículo 3. Dice la Escritura, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle. Ponga atención cómo volvió su rostro. Cómo volvió su rostro. Como quien dice, no lo estaba mirando de la manera que debía mirarlo, pero ahora he vuelto mi rostro a Dios para poder buscarle. Hermanos amados, no se quedó solamente en la intención, sino que volvió su rostro para buscarle. Me interesa que usted considere ese punto. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle ¿en qué? En oración y súplicas, en ayuno. Ponga atención, silicio y ceniza. Silicio también se ve muy familiarizado con la ceniza. Ahora, quiero que usted ponga atención en este concepto. Daniel a lo menos tenía 15, 16, 17 años cuando le llevaron, ¿verdad?, en la esclavitud de Babilonia. Yo le he enseñado para que usted también se ordene en este mapa mental que las tribus del sur fueron conquistadas por Babilonia y las tribus del norte, Israel, fueron conquistadas por Asiria. Esto es gran, ¿verdad?, estos imperios babilónicos y sirios. Y ya estuvimos repasando en semanas anteriores acerca del espíritu babilónico y el espíritu asirio. Entonces hoy día, cuando vemos, ¿verdad?, que Daniel de la tribu de Judá, ellos fueron llevados a la esclavitud, ¿verdad?, babilónica, él tenía al menos 15, 16, 17 años. Es importante ver que él siendo pequeñito, en esta edad, ¿verdad?, de niño, adolescente, fue creciendo, pero él fue impartido.
fue impartido por las reformas de un rey llamado Josías. Entonces él recibió cierta espiritualidad. Daniel, de una casta de príncipes, jóvenes con entendimiento, jóvenes con sabiduría, jóvenes con determinación, jóvenes con la disposición de hacer las cosas que agradaban a Dios. Sin embargo, con 15, 16 o 17 años lo llevan a un lugar donde lo alejan de su cultura, de su casa, de su familia, del templo. Lo alejan de todas aquellas cosas, hermanos amados, de la vida religiosa propiamente tal, que podía vivir en Jerusalén con su familia, con toda la gente, envuelto en un ambiente donde se vivía mucho más, ¿verdad?, lo que él estaba habituado, un jovencito, en esa edad. Entonces cuando él fue llevado esclavo, mire qué punto, qué culpa tenía. No tenía ninguna culpa, no tenía ninguna responsabilidad en ese cautiverio. ¿Cuánto tiempo se estuvieron? 70 años de esclavitud. Y Daniel, de alguna manera, es el Apocalipsis. El libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ahí nosotros encontramos, ¿verdad?, señales escatológicas del tiempo final. Ahí vemos las señales de la figura, ¿verdad?, del rey Nabucodonosor. Vemos las señales del anticristo. Vemos, ¿verdad?, la figura del Hijo del Hombre descendiendo. Vemos los tratos de los caídos, los que van a ser purificados. Hay una temática muy linda en el libro del profeta, ¿verdad?, Daniel. El Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ahora, 70 años en esclavitud, pero él no tenía culpa. Pero algo ocurre en este Daniel. Me interesa poder trasladarte este ángulo. Algo ocurre. Él se siente triste. Algo ocurrió dentro de él. Siente una carga muy fuerte que lo lleva a la faceta de la intercesión. Daniel no tenía culpa. Daniel no había hecho lo malo. Daniel era hijo, ¿verdad?, de algún padre, de alguna madre en Jerusalén. Pero él no tenía responsabilidad en ese cautiverio. Sin embargo, él viene una carga tan fuerte y cuando el Señor le comienza a hablar, le empieza a mostrar el por qué están en cautiverio. Y cuando le empieza a mostrar el por qué están en cautiverio, Daniel comienza a impartirse de las palabras proféticas que Dios le había dado a Jeremías. Y cuando empieza a leer la profecía bíblica de la exhortación de este profeta llamado Jeremías, él se da cuenta que sus ancestros, que sus padres, que sus abuelos, que sus bisabuelos habían pecado, que se habían apartado, que habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, y despierta en él un corazón intercesor. Es tan tremendo que él no dice: ellos pecaron, sino que dice: Señor, perdónanos porque nosotros todos hemos pecado. El corazón de un intercesor entonces se pone en la posición de aquel, hermanos amados, sufriente. El corazón del intercesor se hace partícipe del dolor, se hace partícipe de esta condición, se pone en la brecha. Y Daniel le nace esa carga intercesora porque reconoce que su pueblo, sus parientes, sus amigos, que estaban todos ahí, estaban ahí por una condición que había ocurrido. Los padres, los ancestros habían fallado y se habían apartado del Señor. Entonces se siente muy triste, con una carga tan fuerte que lo lleva a la intercesión. Como que él sentía un área de vergüenza por los errores de sus ancestros. Sus generaciones cayeron en iniquidad, sus generaciones cayeron en rebelión, sus generaciones cayeron en falta y llevaron un fracaso. Ponga atención, llevaron un fracaso, llevaron una mancha a las generaciones que iban a venir por delante. El Señor, bueno y misericordioso, le muestra a Daniel el camino profético. Le dice: Daniel, este es el camino, esta es la manera, esta es la senda donde tú tienes que interceder, por donde tú tienes que orar, por donde tú tienes que involucrarte. Entonces aquí Daniel dice que comenzó a buscar el rostro del Señor en oración, en súplica, en ayuno, en cilicio y en ceniza.
Entonces estas cenizas tenían que ver con una mancha generacional. Estas cenizas tenían que ver con una vergüenza ancestral. Hermanos amados, los ancestros que trasladan deudas, los ancestros que trasladan votos de pobreza, los ancestros que trasladan ruina, los ancestros que trasladan, ¿verdad?, un peso de iniquidad tan grande sobre las generaciones que vienen, que muchos de los que están en la Escritura tuvieron que participar de las tribulaciones, de las esclavitudes, de los quebrantos y de los dolores. ¿Por qué? Porque hubieron generaciones que no hicieron las cosas bien. ¿Cuántos hijos no cargan con los errores de sus padres? ¿Cuántos hijos no cargan con los votos de pobreza de sus padres? ¿Cuántos niños nunca han podido tener una comodidad? A lo mejor porque el padre fue un irresponsable, porque el padre no se dio a la tarea de hacer las cosas bien. No quiero, ¿verdad?, entrar ni adentrarme en ningún punto específico. Las cosas que no se hicieron, no se hicieron. Pero desde este punto en más, entonces nosotros tendremos que tener la responsabilidad como padres de no trasladarle iniquidad, de no trasladarle rebelión, de no trasladarle pecados, de no trasladarle faltas ni manchas a nuestros hijos y a las generaciones que vienen, porque eso va a ser una responsabilidad nuestra. Te digo este principio: los gigantes que tú no vences van a ser los gigantes que van a atemorizar a tus hijos y a tus generaciones más adelante. Hermano amado, hermana amada, date a la tarea de ponerte en pie, date a la tarea de ponerte en posición, date a la tarea de ponerte frente a tu gigante, frente al adversario. Nunca lo reconozcas por su nombre, porque no se lo merece. Pero así como David, dile: yo me levanto contra este incircunciso. ¿Quién es este que no tiene pacto? Porque yo tengo pacto. Y como yo tengo pacto, entonces me voy a levantar como un guardián, como un centinela, como un vigilante, como alguien que tiene, ¿verdad?, el rostro de león, la visión de águila, el servicio de un buey, la fuerza para llevar grano a mi familia, y con el entendimiento claro que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces me daría la tarea de poder tener la enseñanza que sacó Daniel. Daniel, un hombre que sintió el peso de la vergüenza ancestral. Estas cenizas representan entonces el dolor de los errores de los padres. Yo durante años he visto gente que me ha comentado: mi padre era un abusivo, mi padre fue un violador, mi padre fue un alcohólico, mi padre fue un maltratador, mi madre fue una mujer que no se cuidó, hizo las cosas mal, tenía mal carácter. Mi madre no aprendió a administrar su corazón. Mi padre no aprendió a administrar su corazón. Hay cosas que nunca aprendió y lamentablemente me las heredó, me las traspasó. Y hoy día yo tengo, ¿verdad?, soy un violento, soy un agresor, soy un alcohólico, soy un vicioso, soy alguien que engaña, que destruye, porque no me di cuenta yo aquí en mi presente que estas cosas venían de antaño. Es por eso que en este día te quiero ministrar esta ceniza. La revelación de esta ceniza es que tú le digas al Señor: Señor, te quiero buscar en ruego, te quiero buscar en súplica. Y estas cenizas me van a mostrar que muchos de mis antepasados han fracasado, han cometido errores, han cometido torpezas, Señor. Pero yo no quiero caminar en esa senda. Yo quiero determinar caminar en el modelo paternal que viene del reino. El rey Ezequiel, hermanos amados, el rey Ezequías, le dijo: yo no quiero andar en los caminos de Acaz, mi padre, sino que quiero escoger los caminos de David, mi padre. Quiero hacer las cosas bien. Acaz apartó la presencia del Señor del pueblo. Acaz cerró las puertas del templo. Acaz trajo el viento solano para que tapara las puertas del templo. Acaz mandó a los sacerdotes para su casa. Acaz quebró la economía financiera de la nación. Acaz prostituyó los altares. Acaz levantó altares altos de adoración a Acera, a Baal, a Astoret, y el pueblo comenzó a apartarse. Pero cuando viene el rey, hermanos amados, Ezequiel, el rey Ezequías, se encuentra en esa posición y dice: no. Yo no me voy a vestir con la mancha ancestral. Yo no me voy a vestir con los errores del pasado. Yo voy a vestirme con vestiduras diferentes. Voy a escoger los caminos de David, mi padre, y voy a traer la adoración. Y abrió las puertas del templo. En el primer mes, en el primer día, dijo: abren las puertas del templo, prendan las lámparas, traigan a los sacerdotes, traigan a los levitas. Vamos, unámonos, pueblo. Y empezó a haber un movimiento espiritual
Dice la Biblia que Ezequiel, el rey, ¿verdad? Ezequiel celebró una Pascua muy grande y convocó a la gente y reunió al templo y reunió a los sacerdotes, a los levitas y le dijo: a ustedes Dios los ha escogido para ejecutar esta tarea, así que sean fuertes, no se engañen, levántense. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad en la palabra del Señor? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, esas cenizas, hermanos amados, de errores ancestrales. Ahora miremos también el rey David. Ahora, Salmo 102, verso 9. La revelación de las cenizas, eso es lo que estamos hablando. Salmo 102, verso 9. Porque cenizas he comido por pan, y con lágrimas he mezclado, ¿qué cosa? Mi bebida. El rey David, hermanos amados, con todas sus características que tenía, estaba involucrado. Permítame, ¿verdad?, traerle un refresh acerca del rey David. Dice la escritura del rey David, hijo de Isaí, ¿cierto? Hijo de Isaí, de Belén. Belén significa casa del pan. Era hijo y habitaba en la casa del pan. Interesante. Además, dice la Biblia que era hermoso. Era de buen parecer, como usted. Dice la escritura, sabe cantar. Era un tañedor, era un nagán. Era alguien que sabía crear atmósfera. Era alguien que sabía crear ambientes. No se trata solamente de tocar un instrumento ni de meter boche cantando. Se trata de poder impartir, de atraer, de generar atmósfera. David generaba atmósfera. Él aprendió a generar atmósfera en el lugar secreto. Por eso no le fue dificultoso el lugar público, porque ya había cultivado su relación en el lugar secreto. Entonces él venía y provocaba y traía una atmósfera, una esfera de espiritualidad tan grande que bajaba y descendía la presencia del Señor. Sabía tocar, era un tañedor. El tañedor es importante para traer la impresión profética porque traslada la atmósfera. Era un hombre de guerra. David no había ido, hermanos amados, a la batalla, no había participado del ejército. Estaba Sama, estaba, ¿verdad?, su hermano, ¿verdad?, Eliam, creo que estaba también, y el otro hermano mayor, no me recuerdo, estaban ellos en el ejército de Saúl. David todavía no era parte del ejército. Pero el testimonio que dan de él es que era un hombre de guerra. Era un hombre que sabía ir a la batalla. Era prudente en sus palabras. Y una característica muy importante que dan de él, el Señor estaba con él. Ahora, mire qué interesante es, porque en este salmo, David, hermanos amados, si usted lo empieza a leer, le hacen una asociación. Él empieza a ver una descripción como quien fuera, hermanos amados, asociado al pelícano o asociado, ¿verdad?, al búho. Es interesante porque estos, ¿verdad?, aves como que están asociados a la soledad. En algún momento, ¿verdad?, David pensó y se sintió muy solo. Sus cenizas eran su soledad. Sus cenizas eran la tristeza que le estaba embargando. Sus cenizas era la condición que él estaba amargando y arrastrando al sentir que a nadie le importaba. Mire qué interesante es este punto. Antes llegaba el Espíritu Santo, habilitaba a alguien para una función y luego se iba, ¿verdad? Estaba sobre, pero no estaba en. Ponga atención, estaba sobre, pero no estaba en. Hoy día el Espíritu Santo está en ti. Antes estaba sobre, venía sobre aquel dirigente, líder, juez, salmista, libertador, y venía, ejecutaba la función y luego, ¿verdad?, se apartaba. Pero quiero transmitirte esta enseñanza. Quiero que sepas que las cenizas, ¿verdad?, nos trasladan esa enseñanza. Quizás estás teniendo, ¿verdad?, cenizas de soledad, cenizas de dolor. Estás comiendo cenizas como pan. Te estás alimentando de la tristeza, te estás alimentando de la soledad, te estás alimentando de la victimización, te estás alimentando de que a nadie le importas y que no eres importante para nadie. Pero te quiero decir en este día, en este servicio de la palabra, no estás solo. No estás solo, está el Señor presto para ayudarte, está el Señor presto para levantarte. Una unción, hermanos amados, que cayó sobre David era una unción de fracaso.
era una unción de soledad, era una unción de dolor, era una unción de agobio. David estaba comiendo, alimentándose del sufrimiento, algo terrible. Estaba siendo ministrado con un pan de ceniza. Gente que se alimenta de su fracaso, gente que se alimenta de su dolor, gente, hermanos amados, que no deja que el Señor vaya cambiando esa circunstancia. David, también prototipo del fracaso, hermanos amados, del error, de alguien que cayó muy bajo. A lo mejor tú estás comiendo el pan de ceniza porque estás diciendo, ¿cómo pude fallar? ¿Cómo pude cometer este error? ¿Cómo fui capaz de destruir mi casa, mi familia? ¿Cómo fui capaz de destruir mi matrimonio? ¿Cómo fui capaz de perder esta empresa, este negocio? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba ocurriendo? He fracasado. Pero déjate de ministrar tu alma con el pan de ceniza, con el pan de dolor, con el pan de fracaso, con el pan de caída. Aprende tu lección y levántate. Toma tu lecho y anda. Vuelve a caminar porque al final lo vas a lograr. Me equivoqué, vuelve a levantarte. Fallé, vuelve a seguir. Me cometí un error, vuelve a levantarte. Porque el Señor no dejará a su pueblo caído, sino que lo levantará, lo ayudará a que se levante. No se alimente de lo negativo, de lo que le hicieron, de lo que pasó. Porque usted empieza a comer este alimento, lo que me hicieron, lo que pasó, me dañaron, el fulanito tal, la persona acá, me defraudó. Bueno, déjelo, suéltelo. Ya pasó, suéltelo. Porque si no va a ser tu pan de ceniza. Va a ser tu pan de ceniza que te va a llevar a la región del olvido. Te va a llevar a la región del olvido donde nadie se acuerda ni tiene memoria. En la región del olvido nadie tiene memoria. Te pueden llevar a Lodebar, a un lugar de inconexión, donde te cueste mucho conectarte nuevamente con la palabra. Amado, alguien está recibiendo esta palabra en esta hora. Levante su mano, está diciendo, Señor, yo recibo esa palabra. No voy a comer, Señor, un pan de ceniza que me lleve a recordar mi fracaso, lo que me hicieron, lo que aconteció, lo que pasó. No, Señor, no me voy a alimentar más de ese pan de ceniza. Quiero traer la revelación de ese proceso. Quiero sacar la enseñanza de aquello, para poder traer consejo a mi alma, para poder traer consejo a mi espíritu. Bendito sea el Señor. David, un hombre, ¿verdad? Amado, un hombre que fue tratado. Ahí va otro ejemplo de un hombre que se sintió fracasado, un hombre que se sintió, ¿verdad?, herido. David significa amado. Segunda de Samuel 12, verso 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño. Ponga atención, Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Verso 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Hermanos amados, aquí quiero trasladarte este principio. Quiero que también sepas que David era un hombre que comenzó a comer pan de ceniza, pan de dolor, pan de aflicción, pan del fracaso que sintió. Él perdió un hijo y sintió que el fracaso le estaba visitando. Sintió que no había tenido la fuerza para poder ayudar a su hijo. Sintió que no tenía la capacidad y David ayunó y David oró y David buscó y David se rindió. Pero la pérdida familiar le hizo, hermanos amados, comer un pan de ceniza. Comer un pan de dolor tan fuerte que no le permitía que nada le consolara. Ahora ayunó, rogó, pidió. Sin embargo, la voluntad de Dios era una. Habían cosas involucradas ahí. David tenía entonces también que aprender en este contexto que él era responsable de las cosas que había hecho, de las cosas que había realizado. Ese es el contexto. Este niño era parte de un adulterio, era parte de alguien que no hizo las cosas bien. No necesariamente tiene que ser tu caso, no necesariamente tiene que ser tu realidad. A lo mejor tú fuiste un padre devoto, una madre devota, pero partió tu hijo, partió tu hija. Sufriste una pérdida familiar, tu padre, tu madre, tu hermana, tu hermano. Sufriste una pérdida. No puedes seguir comiendo el pan de ceniza. Te va a sumergir en un dolor, te va a sumergir en un fracaso,
te va a sumergir en una condición muy difícil. Pero quiero decirte de parte del Señor que no estás solo, que no estás sola, que Dios te está levantando, que Dios te va a ayudar, porque no tan solamente hay una pérdida familiar por alguien que muere físicamente, sino también aquellos que se extravían, aquellos que se descarrían. A lo mejor sufriste la pérdida porque tu marido se volvió al mundo. A lo mejor sufriste la pérdida porque tu esposa se fue al mundo. A lo mejor sufriste la pérdida porque tu hijo, tu hijita, tu hijito a quien tú tanto amas, está descarriado, está apartado, y lo ves en la droga, lo ves en el alcohol, lo ves en los vicios, y tú quieres ayudarle, tú quieres ver cómo poder ayudarle, pero no comas el pan de ceniza que te va a meter a ti en un sistema de frustración, de fracaso, de dolor tan grande, que luego va a ser muy difícil salir de ese lugar. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. Sigamos recibiendo esta palabra. Segunda de Samuel 13, verso 19. Quiero que usted lo busque ahí en su Biblia. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza. Se puso ceniza sobre la cabeza. Rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto. Era un vestido especial. En el Antiguo Testamento las doncellas tenían vestiduras de colores. Eran vestidos especiales. Y mire que ella, dice la Biblia, que rasgó los vestidos de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre su cabeza. ¿Cuál fue su ceniza? Por una violación sexual. Esta doncella tenía una túnica de colores. El blanco, hermanos amados, en la Biblia es como la sumatoria de todos los colores que reflejan pureza. Los colores en la Biblia, muchos tienen significado. Esperanza, confianza, seguridad, iluminación, revelación. Por eso es que es muy importante también saber ocupar las luces. Bueno, no es un tema, ¿verdad? Aquí tenía túnica de distintos colores. Ella tenía vestidos de doncella. Sin embargo, había sido engañada. Había sido engañada por su medio hermano Amnón. Amnón, que escuchó malos consejos, pidió que Tamar fuera, que significa palmera, y representa la justicia. Los justos florecerán como la palmera. Representa la justicia, alguien que quiere hacer las cosas bien, alguien que quiere hacer las cosas bien. La Biblia dice que Tamar le dijo: hermano, si esto estuviera bien, tú hablarías con mi padre y no me deshonrarías, no me harías este daño, esta afrenta. Pero no le oyó. Y luego que obtuvo su placer sexual, la despreció, la rechazó. Entonces ella tomó ceniza, rasgó sus vestidos, dijo: ya no soy doncella. Ya no tengo el pacto de pureza sobre mí. Rasgo mis vestidos. Rasgó sus vestidos, tomó ceniza, los puso sobre su cabeza y comenzó a lamentarse. Le engañaron para tener relaciones sexuales. Perdió su dignidad. Las pérdidas que ocurren en la vida. Las cenizas sobre la cabeza. A lo mejor perdiste cosas espirituales. A lo mejor perdiste cosas espirituales. Voy a tomar el ángulo biológico. A lo mejor sufriste una violación cuando fuiste pequeña, cuando fuiste adolescente, cuando fuiste joven, cuando fuiste adulta. A lo mejor te violaron a ti, hermano, también, y es algo que tú guardas dentro de tu corazón como un evento que no quieres recordar por nada del mundo, pero te golpearon con la dignidad, te golpearon tu pureza, te profanaron. Una dentro de las palabras de profanación es violación, y no tan solamente una violación física, sino una violación espiritual. La Biblia habla de los violadores del pacto. A lo mejor tú, hermanos amados, fuiste engañado y te arrastraron las tinieblas y fuiste violado. Te violaron quitando tu inocencia. Al jovencito le quitaron su inocencia, dejaron de cuidarle su corazón, hermanos amados, y comenzó a peregrinar y a caminar por sendas incorrectas. Empezó a ver lo que no tenía que ver, conversar lo que no tenía que conversar. Se empezó a profanar, lo violaron, le quitaron la inocencia. Es algo de lo que quieren hacer hoy día con los pequeños, quitarles la inocencia, profanar su inocencia. Hay un ataque muy agresivo a los niños y por eso nosotros debemos ponernos en pie y entender que Dios quiere guardar al suyo. Es interesantísimo, muy importante contemplar y entender entonces que esta Tamar tomó la ceniza sobre su cabeza, porque no podía sacar de su cabeza lo que le habían hecho, cómo la habían marcado. Viviste injusticia, viviste dolor,
La persona en la cual tú confiabas abusó de ti, tu padre, tu abuelo, tu primo, tu amigo, tu tío. Te marcó, mi hermana amada. Yo siento en este momento que alguien está recibiendo esta palabra de parte del Señor. Que el Señor venga ministrando consuelo sobre tu vida. Que el Señor venga ministrando paz. Quita ese recuerdo de tu mente. Deja que el Espíritu Santo lo sane, porque van a ser unas cenizas que vas a tener en tu cabeza siempre. Va a ser ese fracaso. Vas a pensar tú que fue tu culpa. Cenizas hablan, de hermano amado, de lo que se reduce la culpa, el juicio, la sentencia. Y si las cenizas están en la cabeza, hay un juicio sobre la cabeza. Hay una culpabilidad que a lo mejor te abraza. A lo mejor la niña dice, fui yo. Yo fui quien provoqué, quien entregué la pauta para que me violaran, para que me tocaran, para que me marcaran. A lo mejor el niño era bien masculino y mire que le metieron un espíritu de homosexualismo porque lo profanaron. A lo mejor la niña igual la profanaron. Hay niñas, hermanos amados, que son bien cuidadas, pero los padres no se dieron cuenta cuando se juntaron con otras niñas o con otros niños que fueron profanándolo, arrastrándolo al lesbianismo, arrastrándolo al homosexualismo. Hermanos, hermanas, amigos, primos, parientes, no se dieron cuenta que le estaban extirpando la inocencia. Y nosotros tenemos que rogar al Señor en este tiempo, hermanos amados, que venga, Señor, el cuidado. No puedes ponerte cenizas sobre tu cabeza. Recuerda las cenizas de los errores ancestrales, las cenizas del pan del fracaso, las cenizas sobre la cabeza por marcas en la vida, marcas físicas, marcas en el alma, experiencias muy tristes y muy dolorosas. Interesante es ver y comprender que Dios nos está llamando a un proceso de orden, de limpieza y quitarnos, hermanos amados, los vestidos de silicio, de ceniza. Mardoqueo, hombre pequeño, arrepentimiento, amargura, machacado, es parte de algunos de los conceptos, ¿verdad?, que traslada el nombre Mardoqueo. Esther 4, versículo 1 dice, cuando Mardoqueo supo lo que se había hecho, permiso mi hermano, supo lo que se había hecho, mire el concepto nuevamente acá, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio. ¿Y de qué se vistió? De ceniza, vestidos de ceniza, y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Recuerde, vestidos hablan de cobertura. Vestidos hablan de lo que te cubre, con lo que tú te dejas cubrir. Entonces, mire este vestido, se vistió de ceniza, se vistió de ese dolor, se vistió de ese quebranto, se vistió de ese fracaso, se vistió de esa sentencia, de esa culpa, se vistió de ese dolor, de esa angustia profunda, de esa amargura tan fuerte que se estaba cubriendo de eso. ¿Por qué ocurrió esto? Por la persecución, por la persecución. Recuerda usted que ¿cómo se llamaba este personaje? Este hombre, ¿verdad?, de Agageo. Era un hombre agageo, Amán. Amán buscó una artimaña para poder condenar, hermano, a través de un decreto, de un edicto, que se matara a todos los judíos. Y de repente se da esa noticia y se dice, todos los judíos van a morir. Todo aquel que sea judío va a morir. Y mire qué interesante es este punto, porque él venía vestido de ceniza, de silicio. Cuando ocurrió esta noticia, hizo grande y amargo clamor y empezó, Señor, ¿cómo ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Porque están viniendo persecuciones tan agresivas. Usted quiere compartir una palabra y le caen un montón de personas encima. Usted va a un lugar y quiere compartir una palabra, le caen un montón de personas encima. Vaya usted a levantar su punto de vista espiritual con cualquier persona que tenga un pensamiento diferente y le cae la persecución encima. Usted quiere de verdad hablar de Dios y le cae la persecución encima. Usted pone un versículo en el muro o en alguna plataforma y le caen los perseguidores, los burladores. Les caen porque quieren matar judíos, porque quieren matar. Y yo miraba, hermanos amados, que es el plan del enemigo desde tiempos antiguos. Matando gente en Egipto, matando gente en Ramá, matando gente, hermanos amados, aún metiéndose un espíritu, hermanos, en esa Alemania nazi. Y los judíos que han, hermanos amados, intentado sobrevivir en tantas aniquilaciones a lo largo de la historia. Porque el enemigo busca destruir, busca arruinar al que es el pueblo del Señor. Yo veo que son trasfondos espirituales.
vestidura de ceniza. Por la ciudad Mardoqueo lamentándose. Había un decreto que todo judío lo iban a matar. Un decreto de muerte. Muchas veces a los cristianos le llegan noticias que son decretos, pero son decretos que son tan difíciles, hermanos amados, que tú dices, wow, ¿cómo voy a lidiar con esto? ¿Cómo voy a lidiar con esta mala noticia? ¿Cómo voy a lidiar con esta crisis? ¿Cómo voy a lidiar con este golpe que me tocó? ¿Cómo voy a poder lidiar con eso? Y se visten de ceniza. Se visten de gran amargura, se visten de gran verdad, de dolor, de gran machaque, alguien machacado, quebrantado, adolorido, se viste de eso. Vestidos de duelo, vestidos de tristeza, nos van a matar, vamos a morir. Se puso esa vestidura del duelo, del dolor, del miedo a la muerte. Hermanos amados, porque la Biblia dice que Satanás tenía esclava a la humanidad por el miedo a la muerte. Y la tenía subyugada al miedo. Escúcheme bien lo que le voy a trasladar. Quien tiene miedo a la muerte no ha conocido la vida. Porque el que está en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora la muerte no tiene poder sobre ti. Porque aunque este cuerpo se deshiciere, aunque este cuerpo fuera el polvo, aleluya, alguien prometió que te iba a levantar, alguien prometió que te iba a conducir aún más allá de lo físico. Por lo tanto, hoy día, hermanos amados, no somos esclavos de este sistema mentiroso, ni tampoco estamos subyugados, hermanos amados, al miedo a la muerte, como tuvo Satanás subyugado a la humanidad por mucho tiempo, dice la palabra del Señor. Esclavos del miedo, esclavos del caos, esclavos de las malas noticias, esclavo de lo que el enemigo quiere que vean tus ojos. No dejes que te condicione a pensar cómo la gente está haciendo las cosas. Tú piensa como Dios piensa, mira como Dios mira, habla como Dios habla, siente como Dios siente, ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece, para que el Señor tu Dios venga siempre estando con llenura sobre tu vida. Esther dice que todo judío debe morir. Ella era judía también y Mardoqueo le dice, wow, Esther, no hagas vista gorda de aquello. No ignores esto, porque para este día el Señor te puso en ese lugar. Y si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de otra parte, pero tú vas a quedar mal. Y Esther, hermanos amados, entiende. Este es el momento que Dios preparó para ti. Si quieres, Dios ocupará tu vida para poder ser instrumento de liberación. Porque para entrar a ver al rey, ponga atención. Ahí dice, Esther le dice a Mardoqueo, ojo, que no puedes entrar al rey con vestiduras de ceniza. Ahora mire qué interesante es ver esto. Al Señor no le gustan las cenizas. Le voy a adelantar algo. El sacerdote tenía que sacar las cenizas fuera del campamento. Y el sacerdote tenía que limpiarse sus vestidos. Cada vez que él estaba haciendo el sacrificio, se ensuciaba con sangre, se ensuciaba con olía, se impregnaba de humo, era ceniza, se ensuciaba, se manchaba, hermanos amados, y luego él tenía que sacar las cenizas y sacarlas fuera del campamento. A Dios no le gustan las cenizas. Quita las cenizas de los recuerdos dolorosos. Quita las cenizas del pan de dolor. Quita las cenizas del fracaso. Quita las cenizas de la afrenta, de la violación, de la profanación, de los recuerdos de la gente que te hizo daño en el pasado. Saca esas cenizas del campamento. Saca esas cenizas de tu casa. Saca esas cenizas de tu corazón. Saca esas cenizas de tu familia. No impregnes a tus hijos con el dolor de lo que te hicieron, de lo que te marcaron, de lo que te dañaron. Deja su inocencia en paz. Deja que ellos crezcan en paz, en tranquilidad. No lleves a toda tu familia al dolor. No lleves a toda tu familia al fracaso. No lleves a toda tu familia a la angustia. No. A Dios no le gustan las cenizas. Esther le dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito, Esther 4:2, pasar adentro de la puerta del rey con vestido de ceniza. Ponga atención, la escritura entonces nos dice que no se puede vestir de ceniza. A Dios no le gustan las cenizas. Cuando se saca todo fuera del campamento, el sacerdote tenía que limpiarse, ponerse vestiduras nuevas, limpiarse completamente. ¿Para qué?
para volver a oficiar correctamente. Volver a sacar las cenizas que faltaban, volver a sacar lo que estaba sucio, volver a hacer las cosas nuevamente, volver a hacer las cosas nuevamente. Escúcheme bien, viene un tiempo donde Dios está cambiando los vestidos de silicio. Alguien que diga amén, recibe esta palabra. Se van a quitar los vestidos de luto, se van a quitar los vestidos de silicio, se van a quitar los vestidos de amargura, de dolor, de fracaso. Vas a ser levantado. Dios te va a dar la oportunidad de volver a levantarte, aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenía que limpiarse completamente para volver a ser útil. Voy a entrar delante del Rey. No voy a entrar con mi problema, no voy a entrar con mi angustia, no voy a entrar con la ceniza que Él quería administrar, que Él quiere quitar. No. Voy a ejecutar su consejo. Saca la ceniza del campamento. Aquí es donde tienes que cambiar tus vestiduras. Gente que le gusta victimizarse por lo que pasó, por el problema, por la angustia, aferrándose al dolor. No quiero soltar este dolor, no quiero soltar esta angustia, no quiero soltar eso. Hermanos amados, nadie te dice que no puedes haber sufrido dolor, que hay cosas que te golpearon, pero otra cosa es que tú te vistas de silicio, que te vistas de amargura y que no dejes que Dios obre en tu corazón, que no dejes que Dios obre en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. Si tú no dejas que Dios obre, entonces ¿quién te va a ayudar? Bendito sea el Señor. Hoy es el tiempo de levantarnos con la ayuda del Señor. Levántate, levántate, levántate. Haz cambio de vestidos. Un cambio de vestidos. Isaías 61, verso 3. Reciba esta palabra de parte del Señor. Mandó el Señor a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Hay un cambio de vestidos, cambio de luto. Una versión dice, se le mandó a los que lloraban en Sión que se les diese corona en vez de ceniza. Tamar tenía ceniza en su cabeza, pero Dios dijo, ¿hay alguno angustiado en Sión? Doy la orden que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de manto de luto. Este es el tiempo donde a través de la Santa Cena Dios puede modificar nuestros vestidos. Dios puede limpiar nuestras vestiduras para poder quitarnos, ¿verdad?, ese manto inadecuado. Ese manto inadecuado. Mire la vida de Job. Bendito sea el Señor. Hay una gracia de parte de Dios. Hay una presencia de parte del Señor bien linda. Bendito sea el Señor. Job, el que llora o el que clama. Job tiene 42, hermanos amados, libros. 42 nos habla de tiempo de tribulación. 42 meses o 1260 días o 3 años y medio nos está hablando de un tiempo de prueba. ¿Quién más probado en la Biblia? Podríamos ponerle como uno de los modelos de prueba. Job. Job 2, verso 8. Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba, ¿dónde? Sentado sobre las cenizas, sentado entre las cenizas. La enfermedad lo sentó en las cenizas. El lugar de la silla es para descansar, es para reposar, pero en este Job su asiento fueron las cenizas, es decir, no se dejó consolar. No se dejó consolar, sino que se sentó. Y hermanos, sus cenizas fueron su silla. Las cenizas no fueron su reposo, fueron su tormento. Sentado en cenizas, una terrible prueba. Aquí lo hirió Satanás. Había un permiso divino. Job no sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Escúcheme bien. A lo mejor usted no sabe lo que está pasando ni por qué lo está pasando. Pero confíe en el Señor. Confíe en su ayuda. Confíe en su guía. Ahora el Espíritu no está fuera de ti, está dentro de ti. Permite que el Espíritu levante en ti un corazón intercesor de oración, de súplica, de ruego. Y le digas al Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, levántame. Levántame. Porque Dios sí te quiere levantar. Job no sabía por qué le ocurría esto. Job no sabía por qué le estaba pasando.
Mire qué interesante es esto. Pero decidió seguir en medio de la prueba, en medio de la calamidad. Escúcheme bien, la persona más fuerte, aún la persona más fuerte, más valiente, tiene un momento de quiebre, tiene un momento de inflexión, tiene un momento donde ella dice, no puedo más. No va a pensar, hermanos amados, que los pastores, que los apóstoles son superhombres. No, todos tenemos momentos de quiebre. Hay un momento donde sentimos el fracaso, donde sentimos el dolor, donde sentimos el agobio, la angustia de no poder salir adelante, de no poder encontrar la salida a alguna situación difícil. Todos. Job, aunque era fuerte, resistió. Mire qué interesante es poder ver este punto. Venía aguantando la pérdida empresarial. Se murieron sus ganados, se murieron sus graneros, se murieron los métodos que tenía para acercarse a Dios. Su economía desapareció. Perdió, pérdida empresarial. Vio la pérdida hacia su hijo. Tus hijos todos murieron. No uno, no dos, todos murieron. En una mala noticia, en otra mala noticia, todos murieron. Le cae la enfermedad, una sarna maligna de la cabeza, de la coronilla hasta la planta de los pies. Nadie sabía cuál era la enfermedad. Mire qué interesante, su mujer lo atormentaba, siguió aguantando. Su mujer le decía, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Seguía atormentado ahora por la persona que debía ayudarle. Luego vino el deterioro físico. Y cuando vino ese deterioro físico, dice la Biblia que sus amigos, Sofar, Bildad, Eliú, vinieron a verlo. Y cuando lo vieron, no lo reconocieron. Era tan impactante como estaba Job sentado sobre cenizas, rascándose el mal aliento, el cuerpo, la piel, las llagas malignas, que toda la dignidad que tenía se había ido. Y él estaba ahí postrado. Los amigos de Job, dice la Biblia que lo miraron, se sentaron de lejos, movieron la cabeza en función del lamento. Y ahí Job ya se quebró, no pudo resistir más. Había aguantado la presión empresarial, la pérdida familiar, la pérdida de los hijos, lo molido que estaba haciendo su esposa con él, la enfermedad, pero ya luego que aún las personas que tenían que darte palabras de aliento se callen porque no logran entender lo que te había ocurrido, Job ya no podía aguantar más. Sin embargo, siguió creyendo, siguió confiando, siguió sosteniéndose en el Señor. No dejó que la amargura se apoderara de su vida para trasladar la responsabilidad a Dios. Guardó su boca. Dios le llevó entonces a un camino de entendimiento, donde él solamente antes veía, antes de oídas te había oído, de oídas, pero ahora dijo, mis ojos te ven. Ahora Job tenía una revelación de Dios que antes no tenía. Estaba enfocando su relación con Dios circunstancialmente. Dios era bueno por lo que le daba. Pero el día que algo se movió de su lugar, ya pensó que Dios no era tan bueno, que Dios no era tan fiel, que Dios no era tan amigo, porque ¿cómo me permite pasar esto? Entonces era una mala relación, no había una revelación correcta de ese Dios. No estaba entendiendo, no estaba comprendiendo que mientras estemos en la tierra, tenemos que pasar situaciones, tribulaciones, algunos de salud, otros económicas, otras familiares, otras de crisis, otras de angustia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor. Ahí el hermano, ¿verdad? Edson Patricio está a cargo del sonido, así que espero que esté saliendo algún pianito de fondo. Le devolvió su antigua prosperidad a Dios. Fíjese que las cosas que Job pasó, las dejó atrás. Y dijo, ahora me tengo que proyectar para lo que está por delante. Perdiste una empresa, mira para adelante. Dios puede tener cosas mejores. Sufriste una pérdida familiar, no te vistas de esa ceniza. Ahora levántate porque tienes aún más familia por la cual tienes que luchar y caminar. Sigue adelante. Sufriste alguna mala situación familiar, emocional, alguna crisis, no te quedes anclado a esa historia. Abandónala y proyéctate a lo que está por delante para que el Dios de paz sea contigo. La ceniza en la calamidad, la ceniza en la ruina,
La ceniza es el dolor más grande que te puede haber ocurrido, la desgracia más grande. Pero tienes que sacar la ceniza fuera del campamento. Es tiempo de sacar la ceniza fuera del campamento. Jonás es paloma. Jonás 3, verso 6, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mire qué interesante es ver que este es el acontecimiento de Nínive, una nación que cuando oyó el mensaje profético de Jonás, que le dijo, de aquí a 40 días, Nínive desaparece. 120,000 personas. 120,000 personas. Y Dios le dijo a Jonás, y vio Dios sus acciones. Dios vio las acciones de este pueblo que se humilló, se cubrió silicio, de ceniza, empezaron a buscar a Dios, se despojaron de su manto real y empezaron a buscar, empezaron a pedir perdón al Señor, empezaron a humillarse. Aquí la ceniza representa entonces la condición de reconocer con humillación que tú has pecado, has fallado. Arrepiéntete, esté vestido de cenizas, el reconocimiento de las cosas mal que has hecho, diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame, cenizas de arrepentimiento. Y ahí el Señor detiene esta tragedia. Ahí dio una palabra de sentencia, pero él se arrepintió tanto que el Señor tuvo de ellos misericordia. El verso 10 dice, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había hecho y que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mire qué interesante. Cenizas de arrepentimiento. Reconoce tu dolor, reconoce tu pecado, tu falta, reconoce lo mal que hiciste y anda a las aguas del arrepentimiento. Anda, ¿verdad?, al fluir del arrepentimiento. Sumérgete en ese lavamiento, en la palabra, y dile al Señor, Señor, no puedo solo. Señor, no puedo caminar solo. Amén. Entonces, hermanos amados, mire que le quiero mostrar algo en la Escritura. Vamos a participar de la Santa Cena y quiero que me acompañe muy concentrado en lo que le quiero transmitir y enseñar. Lucas 24, verso 44. Ya vimos que las cenizas representan fracaso, ruina, dolor, fallas, torpezas, alguien que cayó muy bajo, amargura, todas las condiciones que puedan ocurrir en la vida. Algunos en la ceniza de silla, otros en la cabeza, otros vestidos de silicio, de ceniza, otros hermanos en otras condiciones, pero todos ellos tratados, como tú, como yo, como muchos que estamos siendo tratados. Lucas 24, verso 44 dice, luego les dijo, está hablando Jesús cuando viene caminando con los de Emaús y comienza a trasladarle una enseñanza. Concentrado, por favor, en estos minutitos que nos quedan. Luego les dijo Jesús, esto es lo que había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los libros, en los profetas y en los salmos, se tiene que cumplir. Diga conmigo, lo escrito de mí, está hablando Cristo, en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos, se tiene que cumplir, tiene que cumplirse. Entonces, hermanos amados, es interesante ver que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra y figura de las cosas que habían de venir. Y no había ni un punto, ni una coma, ni una tilde, ni nada que no se pudiera cumplir. Toda la normativa en la ley de Moisés nos habla de Cristo. Génesis nos habla de Cristo. Éxodo nos habla de Cristo. El Pentateuco nos habla de Cristo. Los profetas nos hablan del Mesías. Los salmos nos hablan del Cordero, del Mesías. Y así Cantares y Proverbios, los libros históricos, los libros de los reyes, los libros, hermanos amados, poéticos, todo nos habla. La ley, los salmos, los profetas. Así los judíos resumían toda esta enseñanza. La verdad en la ley, la verdad en los profetas, la verdad en los salmos. Hay una teología que no tiene la revelación que en este momento quiero compartir contigo.
Pero la Biblia habla no tan solamente de sacrificio. La Biblia habla de holocausto. Sacrificio, degollar, botar la sangre. Holocausto, del todo quemado, hacer ceniza. Ahora, es interesante que todo esto se tenía que cumplir en el Cordero, porque el Cordero es aquel que fue a la cruz a morir por ti, para que tú y yo fuéramos perdonados. Permítame decirle esto: cuando vea usted a Cristo, usted va a sentir que es imposible que se pierda. Pero cuando usted se vea, usted va a pensar, es imposible que me salven, porque la verdad que en nuestra vida nos faltan tantas cosas. Pero a la obra redentora de Cristo no le falta absolutamente nada. Él cumplió todo lo que tenía que cumplir. Entonces, mire qué interesante es ver cómo debía trasladarse esta enseñanza en la Escritura. La visión de un profeta, la visión de Isaías. ¿Por qué la visión de Isaías? Porque la Escritura aquí nos dice, hermanos amados, fue oprimido, fue afligido, pero no abrió su boca. Este era un testigo. Este era un testigo de lo que iba a ocurrir en el Mesías, en Cristo, pero no fue un testigo ocular, fue un testigo profético, que luego iba a llegar el momento donde se iba a transformar en un testigo ocular, pero no es el tiempo profético. Sin embargo, la visión de Isaías es que vio al Cordero, al siervo sufriente, y dice, vi al siervo sufriente proféticamente, fue oprimido, fue afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Recuerde la normativa de la ley, cuando llevaban el cordero y los corderos a ser examinados, le imponían las manos, trasladando la culpa del pueblo, para poder degollarlo, para derrinarle la sangre, porque sin el derramamiento de sangre no había perdón de pecado, y esto era sombra y figura de lo que iba a devenir. Y fue llevado al matadero, como una oveja ante sus trasquiladores, permanece muda, no abrió él su boca. Interesante es ver entonces, amados, que en esta visión el profeta vio al Cordero que estaba listo, como un testigo profético, no ocular, sino que tuvo una visión, un testigo profético de lo que iba a acontecer en el Mesías. Recuerde que debía cumplirse lo que estaba en la ley, lo que estaba en los profetas, lo que estaba en los salmos. Y vienen los profetas exhortando lo que estaban viendo acerca del Mesías. Luego el verso 10 dice que luego de esto la mano del Señor iba a ser fuerte y la voluntad de Dios iba a ser prosperada en esa mano. Ahora qué interesante es poder ver entonces estas figuras en los profetas. Ahora mire por favor la visión de Isaac en la Torá, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob. Algo ya desde el principio se venía hablando. Le compartí el del profeta Isaías porque es más fresquito en el conocimiento de la gente, pero vamos a ir adentrándonos. Mire este punto importante, la visión de Isaac en la Torá. Génesis 22, verso 7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego. Ponga atención, aquí está el fuego y la leña. Le estaba diciendo Isaac, porque todavía no venía la normativa levítica, le estaba diciendo, si existiera el altar de bronce, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto del todo quemado? ¿Dónde está el cordero que se va a hacer ceniza? No estaba, había un carnero, pero el cordero no estaba. Y esa pregunta se mantuvo sin respuesta en todo el Antiguo Testamento. Hasta el último de los profetas mesiánicos, hermanos amados, que hablaban de la profecía del Mesías, Juan el Bautista. Pero interesante ver que queda una pregunta, ¿dónde está el cordero? En la historia de Abraham con Isaac, en Levítico, el cordero se mostraba. Recuerde, normativa sacerdotal, traer animal, imponer las manos, degollar y luego quemarlo. Combustión. 4 puntos importantes que deben estar. Ahora, por favor, afírmese, porque ahora
vamos a la voz de otro profeta, el profeta Zacarías. Y mire esto, Zacarías 3, verso 2. Vamos por parte. Zacarías 3, verso 2. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Mira, interesante ver esto. Antes de leerle el verso que sigue, le quiero poner en contexto. Aquí Zacarías tiene una visión. Se tiene que cumplir en la Torá, en Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, aquí tiene una visión. Y este hombre que tiene la visión está hablando. Y dice la Biblia en el verso 1: entonces me mostró el sumo sacerdote Josué. Vio Zacarías a un sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y ven entrando el versículo 2 que recién leímos. Mire el 3. Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Ponga atención. Zacarías vio a un sumo sacerdote que estaba en el fuego. Y Zacarías vio y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? Hay un hombre en medio del fuego con vestiduras sacerdotales. Es la visión del sumo sacerdote Josué. Josué, Yeshua, al griego Jesús. Entonces Zacarías dijo: estoy viendo al sumo sacerdote Jesús con vestidos sucios, envuelto en fuego. Es un tizón que tiene que ser sacado del fuego. Lo que estaba viendo Zacarías era el holocausto de Cristo, que estaba referido en la ley, que estaba referido, hermanos amados, en los profetas, que estaba referido en los salmos, y que debía cumplir esta gran, hermanos amados, sentencia final, donde te estaba redimiendo a ti y redimiendo a mí completamente de todo lo que ha acontecido. Todo se debía cumplir, todo debía ajustarse. Entender lo que estoy diciendo con oídos circuncidados, porque ya esta es doctrina apostólica, donde muchas escuelas teológicas no entienden esto. Porque, hermanos amados, para que haya una completa obra, entonces venía el sacerdote, tomaba el cordero, le imponía las manos, trasladaba la culpa, lo degollaba, le quitaba la sangre, rociaba la sangre, los 7 derramamientos del Señor antes de ir a la cruz a morir, derramando, ¿verdad? Las marcas en la cruz, en ese proceso, derramamientos de sangre, y luego el cordero en el altar de bronce, que significa culpa, castigo, sentencia, juicio, para hacer holocausto del todo quemado y hacerse ceniza, descender al enrejado, a las partes más bajas de ese altar de bronce. Bendito sea el Señor. La obra redentora completa. Dice el apóstol Pedro que él descendió aún a las partes más bajas, para los que estaban más abajo, donde dice la Biblia que es necesario que los que están arriba, los que estén en la tierra y los que estén debajo de la tierra se doblen. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el primero. El Señor le dio un nombre que era por sobre todo nombre, pero ese nombre, hermanos amados, no se lo ganó de una manera simple. Fue un sacrificio que Él ganó en la cruz del Calvario, y haciendo algo increíble. Jesús, el sumo sacerdote, que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Una ofrenda completamente quemada para poder sustituirte a ti y a mí de todo, hermanos amados, este proceso de perdón
no tan solamente con la sangre de los animales cubre el pecado, pero la sangre del Cordero de Dios limpia todo pecado. Mire qué interesante es ver esas vestiduras sucias, esas vestiduras manchadas. Hermanos amados, eran las que tenía el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús estaba llevando las manchas de la iniquidad, las manchas del pecado, las manchas de la rebelión, las manchas ancestrales, las manchas de inmoralidad, las manchas terribles de una humanidad perdida. Él llevó el castigo de nuestra paz. Él llevó en él la enfermedad, sus llagas. Él llevó toda nuestra afrenta en la cruz del Calvario. Y luego, en este holocausto tremendo, hecho por amor a ti, por amor a mí. Y ese habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad. Perdón completo, perdón total, perdón absoluto. Ninguno de cuantos confían en ti será jamás defraudado. Ninguno que cree en ti se puede perder. No se perderá ninguno que fue puesto en la mano del Señor. Porque cuando lo vemos a Él, es imposible que nos perdamos. Porque la obra de Cristo fue perfecta, plena, entera, sin que le falte absolutamente nada. Bendito sea el Señor. Vestidos de iniquidad fueron quitados. Ahora vestidos de ropas de gala, vestiduras blancas, porque te lo has ganado, porque lo hiciste, porque es la señal del perdón de pecados. Mire qué interesante. Jesús fue a la cruz, derramar sangre. Luego de la cruz, a la tumba. Luego de la tumba, a las partes más bajas. Y luego de las partes más bajas, a la tumba. Y luego de la tumba, a mostrarse como el resucitado. Yo no sé si alguien que está en su casa dice amén. Alguien que levante sus manos ahí y diga: Señor, gracias, gracias, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú harás. Mire, le comparto otra. La visión de Job. La visión de aquel que lo vio. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y la palabra griega se levantará de las cenizas. Yo sé que mi gran Goel, el que me redime, el que me levanta, el que me ayuda, el que me sustenta, estoy viéndolo proféticamente, que se está levantando de las cenizas. Yo sé que mi Redentor vive y de las cenizas se levantará. Ahora yo creo, estoy viendo proféticamente. Isaías lo vio como el cordero inmolado. Zacarías lo vio como el sumo sacerdote en las llamas. Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero? Los levitas y los sacerdotes veían sombras y figuras de lo que iba a venir. Job ve y dice: veo que mi Redentor se levantará de las cenizas. Y aunque mi cuerpo se deshiciere, tengo esperanza de que va a ser ayudado, va a ser limpiado. Hermanos amados, quedó hecho cenizas, el cordero en cenizas. El Señor fue a la cruz, a la tumba, y de la tumba a las partes más bajas. Nadie le quitó la vida. Él la puso y la volvió a tomar. Bendito sea el Señor. Y fue a descender a las partes más bajas para decirle ahí en el Seol: Abraham, aquí está lo que tuviste. Jacob, aquí está lo que tuviste. Zacarías, yo era el tizón del fuego que tuviste. Job, tuviste que yo me levantaba de la ceniza. Sacerdotes, yo soy el Cordero perfecto. Yo les vengo a decir que en mí las demandas de la ley han sido cumplidas. La ira de Dios fue apaciguada. Hecho está, hecho está, hecho está. Y la gente, hermanos amados, yo no sé qué habrá ocurrido ahí. Todos esos testigos que vieron, que saludaron y dijeron: un día vendrá, un día vendrá, un día vendrá. Fue a ver a aquellos, todos aquellos que le habían esperado, porque nadie subió al cielo.
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y no hubo acceso a ninguno de ellos antes que viniera la primicia perfecta llamada Cristo. Bendito sea el Señor, bendita sea su gloria, porque en este día, amados hermanos, estamos viendo cómo el Señor hizo una obra extraordinaria de ingeniería, sin dejar que quedara nada fuera, sin que nada faltara. Entonces viene, y todos los que tuvieron la esperanza en el Mesías, en la ley, en los profetas, en los salmos, en la gente que partió sin verlo, el Señor no se olvidó de ellos, sino que fue y les dijo: aquí estoy. Aquí está lo que había escrito Zacarías, lo que había escrito Isaías, lo que vio Isaac. Aquí está lo que vio Job. Aquí está lo escrito en los salmos. Aquí está lo que escribió Jonás. Aquí están las señales de que yo hago todo perfecto y completo. En Lucas 16 se nos muestra que había un hombre que estaba en llamas siendo atormentado, fuego. Estaba siendo atormentado y ahí Lázaro siendo consolado. Pero este hombre dice: tráeme un dedo, porque el alma tiene una cierta corporeidad. Tenía sed, quería que le tocara el dedo, sentía el fuego, hace un calor, sensaciones. Que fue Cristo a hacerse ceniza. Ay, hermanos amados, no se podía levantar solo. Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios lo levantó. Y si ese Espíritu vive en nosotros, tú también y yo también seremos levantados. Y si el Señor, a través de su Espíritu, levantó al Cordero de las cenizas, a ti también te puede levantar de aún de las cenizas del fracaso en la cual tú te encuentres, de las cenizas del dolor, de las cenizas de la prueba, de las cenizas de la tribulación, de las cenizas de la enfermedad, de las cenizas de la pérdida, de las cenizas del quebranto. Cualquiera sea tu ceniza, tu fracaso, tu dolor, tu adversidad, cualquiera sea el manto, la silla o lo que esté sobre tu cabeza, si el Señor levantó al Cordero de entre las cenizas, también te puede levantar a ti, también te puede levantar aún del muladar. Y nambrando Basoa. Si tú estás ahí, levántate en el poder de la palabra y dile al Señor: Señor, ¿cómo levantaste al Cordero? Así levántame de esta ceniza, de mi dolor, de mi amargura, de mi tristeza, de mi falta, de mi fracaso, de las manchas de mi pasado. Por favor, levántame. Y el Señor que levantó al Cordero también te levantará a ti. Bendito, bendito sea el Señor. Y esto, hermanos amados, no termina. Hay más enseñanza con relación a este argumento profético. Jonás 2, verso 2. Y dijo: clamé de mi tribulación al Señor, y Él me oyó. Desde el vientre del infierno clamé, y mi voz oíste. Recuerde que Jesús dijo: la generación demanda señal, pero yo no les daré la señal, sino la señal del profeta Jonás. El profeta Jonás estuvo en el vientre llamado infierno. Era una señal profética de lo que el Señor iba a hacer con el sumo sacerdote, que aún del infierno mismo, del fuego mismo, lo iba a levantar. Holocausto, de las cenizas lo iban a levantar nuevamente. Qué tremendo es esto. La Biblia dice en el verso 2 que clamó desde el vientre del infierno. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, en la corriente me rodeó. Todas tus olas pasaron sobre mí. La visión de Jonás, aún en esa figura. Mateo, hermanos amados, que habla acerca de esto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ponga atención, hay más enseñanza doctrinal que están hablando de la obra redentora de Cristo en la ley, en los profetas, hermano, todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento mostrando la obra redentora de Cristo. Yo no sé cómo la gente no la ve. Yo no sé, un religioso no puede ver esto. Alguien simple no lo puede ver, no lo puede entender. Esto se te reveló a ti, se me reveló a mí. No es solamente, hermanos amados, el altar, Señora, de la muerte en la cruz. Hizo aún más Cristo para redimirte. Clamó desde el infierno. La versión Oso dice: desde el infierno clamó.
muestra que el clamor estaba en el corazón aún de la tierra. Jonás se vio en el Seol y se puso a clamar. Y el Señor dice, esta es la señal del profeta Jonás. Esa es la señal que les voy a dar a cada uno de ustedes. Y viene el Nuevo Testamento. Último profeta antiguo testamentario que habla del Mesías. Se recuerda la pregunta de Isaac. Aquí hay leña, aquí hay fuego, pero el Cordero, ¿dónde está? Y viene Juan el Bautista y le responde miles de años después y dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí viene aquel que tiene el poder para ir a la cruz, derramar su sangre y descender a las profundidades, hacerse ceniza. Y luego de ahí mismo Dios lo levantará con el poder de su Espíritu para redimirte, no solamente de la muerte espiritual, no solamente de la muerte física, sino también de la muerte segunda, de la muerte eterna. Escúchame bien para ti en este día. No hay sentencia de las tinieblas que pueda separarte del amor de Cristo Jesús. Ahora la obra de Cristo se ha cumplido. Las demandas de la ley han sido pagadas. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén a esa palabra bendita y poderosa. Mire la porción de los Salmos. Salmo 139, verso 15. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto, mire lo que dice, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. La versión de Torres Amat dice, no te son desconocidos mis huesos, formados ocultamente, ni la sustancia mía, formada en las entrañas de la tierra. En la versión Nácar Columbia dice, mis huesos no te eran ocultos cuando fui modelado en secreto y bordado en las profundidades de la tierra. Esto está anunciado en los Salmos. Hermanos amados, los nacimientos de Jesús no nació solamente, hermanos amados, del vientre de María aquí en la tierra, sino que tuvo muchos nacimientos. Pero aquí está el nacimiento de las profundidades de la tierra, entretejido, luego construido, levantado, formado, alineado, comenzó a ser construido nuevamente para ser levantado. En la visión de este David. Bendito sea el Señor. Bendita sea su gloria. Él te libró de la muerte espiritual. Ay, ¿dónde te libró? Dice la Escritura. Mateo 27, 46. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la muerte que tuvo Adán cuando pecó, perdió la comunión, pero siguió con vida. Esta es la muerte espiritual. Ahí Cristo te estaba redimiendo de la muerte espiritual. Sintió el abandono de Dios, sintió el abandono. ¿Por qué? Porque Dios no habita con el pecado, sintió el peso del pecado de toda la humanidad. Lucas 23, 46, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Es cuando el alma y el espíritu abandonan el cuerpo y el espíritu de Cristo se separa del cuerpo, te libra de la muerte segunda. Cruz, donde Él murió en la cruz, expiró. Ay, pero mire esta, Efesios 4, 9, esta expresión ascendió. Ay, mire lo que dice. ¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. La Torá, los salmos, los profetas, la doctrina apostólica, todo nos está hablando de la obra redentora de Cristo. Y ahí, hermanos amados, entonces vienen las profundidades de la tierra donde se encuentran con testigos. Ay, ahí están viendo, ahí está Abraham, Jacob, Isaac, ahí están. Aquí estoy, muchachos. Aquí estoy, lo que ustedes vieron. Aquí está cumpliéndose lo que ustedes profetizaron y dijeron. Ahora, cumplido toda la obra está. Hermanos amados, tremendo, tremendo, tremendo. Y viene el Señor, entonces lo expresa también Él con su boca, que era un bautismo de fuego. Lucas 12, verso 49, vine a traer fuego a la tierra. Y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Verso 50.
pero antes tengo que enfrentar un bautismo diferente. Y cómo me angustio hasta que se realice. Este es el bautismo de fuego, el bautismo donde Cristo sabía que no era solamente que lo degollaran, que le quitaran la sangre en la cruz como el Cordero Antiguo Testamentario, sino que al entregar su sangre y dejar su cuerpo, hermanos amados, tenía que ir de la cruz al sepulcro, del sepulcro a las partes más bajas y consumirse. Y Zacarías ve y dice: ahí está el sumo sacerdote con vestiduras sucias quemándose en el fuego, pero es un carbón que va a ser arrebatado, y le dan vestiduras limpias y le dan una mitra sobre su cabeza, y él, hermanos amados, te transforma en el gran sumo sacerdote para toda la humanidad y para todos nosotros. Bendito sea el Señor. 27, hermanos amados, Mateo 27, verso 51. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Verso 53. Y saliendo de los sepulcros, ponga atención ahí, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se rasgó el velo, los cuerpos de santos que habían dormido, que estaban en los sepulcros, resucitaron, no se fueron a mostrar a la gente. Se quedaron en el sepulcro, y yo lo que creo, que descendieron con él para ser testigos nuevos testamentarios, que estaban en la época contingente de Cristo, de lo que estaba ocurriendo. Y cuando salieron del sepulcro, cuando Jesús resucitó, entonces dice la Biblia que ellos también salieron a dar testimonio de lo que había ocurrido, de lo que habían visto. Ay, hermano, yo no sé si usted se goza por todo esto, pero a mí me tiene, hermanos amados, muy, muy lindo predicarle esta doctrina apostólica enseñada en los discipulados. Pero hoy, compartiéndole en este tiempo tan hermoso de Santa Cena en nuestras casas. Levítico 6, verso 10, voy cerrando. Vaya preparando usted los elementos para poder cenar. El sacerdote vestirá su túnica de lino, se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo, tomará las cenizas que al fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Verso 11, después se quitará sus vestiduras de cenizas sucias, inmundas, y se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Quítate las cenizas, todas las cenizas que vimos, pero recuerda que el Señor hizo ceniza toda la iniquidad, el pecado, la rebelión, las manchas, todo lo hizo ceniza para que ninguna de estas cosas tuviera poder sobre ti, y la sacó fuera del campamento. Él hizo que la tierra fuera un gran altar cósmico. Yo traje fuego a la tierra, y como quisiera que esto ya ocurriera, pero cuando ocurrió, era el gran altar cósmico. Sacrificio de Cristo, perfecto. Holocausto, perfecto. Obra redentora, perfecta. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesús, el Cristo, de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra.